Bueno, buenos días. Yo soy Disney Rodríguez, campesino, nacido en un potrero. Eh, Tuve la oportunidad de capacitarme. Soy zootenista, pero me apasiona el tema de la producción agropecuaria ecológica. Estamos en este momento en la granja agroecológica El Mirador, en el corregimiento de Santa Rosa de Tapia, municipio de Guacarí, en el departamento del Valle del Cauca. Es una granja familiar muy pequeña, 26.000 metros cuadrados, donde desarrollamos procesos de producción agropecuaria ecológica. Hacemos combinación de plantas, animales, tratamos de aprovechar al máximo esos recursos y subproductos que una unidad puede aportarle a otra, y de esa manera observamos cómo hay flujo de nutrientes, cómo se hace ciclaje de nutrientes, de forma tal que los insumos y otros elementos que se puedan llegar a necesitar en la producción se utilicen de aquí mismo. De afuera, lo mínimo posible es lo que se debería traer. La agroecología, la producción de alimentos sanos, libres de agrotóxicos, producidos bajo técnicas que tratan de preservar los recursos naturales y no de alterarlos y de pronto desaparecerlos, ¿no? Como puede pasar en otros sistemas de producción, es sobre todo una forma de estilo de vida. Para iniciar un proceso de producción agroecológico es necesario primero hacer un cambio mental en cuanto a cómo se concibe la producción, sabiendo que hay dos tipos de sistemas de producción, o bueno, hay muchos, pero en este momento podemos decir que hay dos tipos muy marcados, y es uno, la producción convencional, que yo la llamo producción para la muerte, porque ese sistema de producción llega a un ecosistema donde hay árboles, donde hay animales, donde hay insectos, donde hay una serie de elementos que se relacionan entre ellos y que permiten que el ecosistema esté en equilibrio. Ese sistema de producción llega a ese tipo de ecosistemas y comienza a talar. Luego que tala, entonces en muchas ocasiones queman, luego las especies que allí pues migran, algunas se desaparecen, otras se mueren en el proceso. Entonces yo la llamo producción para la muerte. Llega y mata lo que hay, siembra además un monocultivo. Nosotros estamos ubicados en una región del planeta donde la diversidad es muy abundante, somos ricos en diversidad. Colombia es un país rico en biodiversidad, y llegamos y sembramos una sola especie, pero como el ecosistema está desequilibrado porque los elementos que dan allí que permiten o permitían que ese ecosistema estuviera en equilibrio ya no está, entonces es necesario traer insumos externos, generalmente insumos que afectan o más bien terminan deteriorando el suelo, el agua, las fuentes hídricas, la atmósfera que hay en ese entorno. De forma tal que en monocultivo luego traen los herbicidas, los insecticidas, los acaricidas y todos los IDA, es decir que es, es un tipo de producción para la muerte, porque siempre se está matando. Y además de eso, los productos que de allí se extraen, muchos productos tienen una reputación no muy buena en cuanto a los efectos colaterales que puedan generarle a la salud del consumidor, sino muchos de ellos están asociados, por ejemplo, con cáncer. Entonces, muerte al ecosistema, muerte a la biodiversidad y además muerte al hombre. La producción ecológica busca la autonomía del productor, la autonomía energética, la autonomía productiva, la autonomía alimentaria, etcétera. Entonces busca que el productor sea soberano, de forma tal que, como decíamos en un comienzo, ese productor agroecológico haga producción con los recursos que tiene, que sea muy mínimo lo que se traiga de una zona externa o de lo externo, que sea producción endógena. Entonces, en ese sistema de producción, ese es para la vida, porque preserva los recursos, porque produce alimentos de una alta calidad biológica, porque lo primero que se tiene en cuenta no es el recurso financiero, no es los pesos,
sino que se tiene en cuenta la vida sobre los demás elementos. Entonces, ese tipo de producciones que nosotros hacemos acá. La demanda es alta. No somos capaces de producir, de ofertar lo que la demanda nos está pidiendo. De hecho, muchas personas llegan a la granja y quieren llevar productos, pero no les podemos vender. No podemos darles productos porque hay unas personas que son consumidores de los productos que ofrecemos y no tenemos más producción para más. Nos toca decirles, porque esa misma persona dice, es que tengo un amigo que quiere que usted le traiga huevos, que le traiga naranjas, que le traiga carnes, y nos toca decirle, no, pero no tenemos. Si le llamo a ella, nos toca reducirle a usted. Bueno, para iniciar un proceso de producción agroecológica se necesita tener en cuenta varios aspectos. Primer aspecto es necesario hacer un diseño del sistema de producción, porque estos sistemas de producción son muy complejos debido a la cantidad de elementos que tienen relación allí. Estamos hablando de la parte vegetal, la parte pecuaria, pero además hay otras zonas que se deben tener en cuenta dentro de ese diseño para comenzar un proceso de producción agroecológica. Dentro del sistema de producción vegetal, entonces estamos hablando que debe ser policultivo, entonces es necesario primero conocer obviamente las condiciones ambientales que tiene el lugar, qué tipo de especies podrían sembrarse, cómo relacionar o tener en un espacio plantas altas, plantas porte medio, plantas bajas, cómo especies de animales pueden relacionarse allí también. Entonces voy a explicarme un poco. Hay técnicas de producción agroecológica en la parte vegetal como los sistemas agroforestales, que son diseños entre árboles forestales, entre plantas de producción, entre plantas herbáceas, de forma tal que la producción es de forma vertical. Podría ser un ejemplo de un sistema agroforestal, abajo pasto y allí podrían estar las ovejas, luego café, cítricos, frutales un poco más grandes como los zapotes, los mangos, guamos y árboles forestales como el nogal. Ese sería un sistema agroforestal que se diseña perfectamente, es productivo, presta servicios ambientales, recicla nutrientes, combina vegetales con animales. Entonces, lo primero es hacer diseño, qué es lo que se quiere, qué es lo que se puede tener, es el primer aspecto para iniciar un proceso de producción agroecológica. Segundo, es necesario tener en cuenta que sí o sí debe estar la parte animal dentro del sistema, porque parte de los fertilizantes compostados y biofertilizantes utilizados en la producción vegetal utilizan como materia prima las excretas de los animales. Y otro aspecto es que debe tener un lugar donde hacer el procesamiento de ese tipo de materiales. Entonces, una biofábrica, si se le denomina a un lugar en la granja o aunque ese lugar puede tener extensiones donde haga por ejemplo lombricultura, donde haga biofertilizantes, donde haga abonos compostados. La compostera, por ejemplo, es también otra zona de la biofábrica. El biodigestor es un sistema donde llegan las excretas de los cerdos, allí se descompone, produce abonos, pero produce también biogás, hace parte de la biofábrica. Listo, se utilizan sulfatos, algunos hay que traerlos, y eso es lo que se trae en cuanto a fertilización de plantas, sulfatos. Entonces, estos son... se hace una fermentación de los sulfatos a partir de microorganismos que se extraen de excretas. Se ponen inóculos como yogur o leche o suero. Para agregar otros microorganismos se pone una fuente energética, miel de purga o miel del fermento del café, para activar esa microbiología. Esos microorganismos son los que en últimas también toman ese sulfato, son rocas naturales, los mineralizan y los dejan disponibles para las plantas. Es lo que naturalmente pasa. Lo que pasa es que se hace en estos contenedores de forma artificial para acelerar el proceso.
Bueno, hay un aspecto y es que los sistemas de producción convencional eh, tienen una cadena para hacer el comercio de los productos donde el que menos recibe es el productor. ¿Cómo funciona? El productor aquí en el campo saca su cosecha, 50 racimos de plátano, lo vende como materia prima, no lo transforma, el comprador viene hasta acá en un camión, el comprador le dice cuánto vale esos racimos, el productor no sabe cuánto vale, el comprador le dice le doy tanto por ellos o si no déjenlos ahí, el productor los vende de esa forma. De forma tal que se estima que por cada 10 pesos en un producto, solamente un peso recibe el productor, el resto se lo lleva la cadena, ¿sí? El intermediario, el distribuidor, finalmente el que lo vende por detalles, por unidades, ¿sí? Llega a un alto costo finalmente el consumidor final. En el sistema de producción ecológico precisamente se busca hacer el comercio directo entre las familias productoras y los amigos consumidores, ¿sí? A través de los mercados campesinos, aunque no es esa la única forma de hacer el comercio de ese tipo de productos. De forma tal que esos productos, y por eso le decía yo, no son tan costosos como la gente cree, ¿sí? Porque está haciendo la entrega del producto directamente de la familia productora a la persona que lo va a consumir, ¿sí? Evitándose todos esos intermediarios. Entonces, el productor recibe más por el producto, ¿sí? Que si lo vendiera a un intermediario, y el consumidor lo recibe a menor precio.